imposible ser extremadamente objetivo, ¿no? Pero desde la amistad profunda que como hijo tengo, te puedo decir que era una persona muy simpática y también con un sentido del humor muy especial. O sea, se le conoce por el humor sin palabras, pero con la palabra era muy bueno. Era un gran contador de historias. Esas historias, si las hubiera vivido otro, a lo mejor no habrían sido tan mágicas. Porque él las vivía con mucha entrega, ¿no? Entonces, te hacía, si había visto un cielo azul, te describía ese cielo azul en toda su profundidad y te ibas metiendo por el espacio del cielo azul. En definitiva, te iba, entre comillas, hipnotizando con la historia, ¿no? Era como un gran profesor. Él tenía esa capacidad de enseñarte cosas de un tema muy complicado, yo qué sé, de física cuántica o algo así complejo de verdad, pero sabía mostrártelo de una forma que lo entendías. Él tuvo el desplante de, cuando ya había muerto su padre y había muerto Pablo, y con la ayuda de su madre, decidieron, él y su madre, que eran los que quedaban de la familia, renovar completamente sus vidas y arriesgar y tirar a lo más alto, ¿no? Arriesgarse a ir a Nueva York y a probar suerte allí. Y le salió bien la jugada. Mi padre llegó con sus dibujitos en una carpeta, en una humilde carpetita, con 4 papelitos dibujados, al mejor periódico y les gustó, ¿no? Les gustó su trabajo. A partir de ahí todo fue bastante fácil, ¿no? No se planteó la idea de ir subiendo escalón por escalón, sino que fue directamente a lo máximo que podía, con todo el desplante posible, a ver si tenía suerte, y la tuvo. Ocurrió que tenían un pasaje de viaje que habían ido postergando durante mucho tiempo, y el pasaje iba a caducar. Entonces coincidió con que justo en el mes y en el momento en el que se iba a producir el golpe, decidieron viajar a Barcelona. Y allí, en Barcelona, se enteraron de que estaba ocurriendo esto y decidieron esperar a que pasara el tiempo a ver si pasaba el episodio de la dictadura, y duró muchos años, ¿no? Publicó mucho, en muchos lugares, también en otros lugares de Europa, en Italia, en Suiza. El caso es que La Vanguardia llegó en los 80, y el trabajo para La Vanguardia. Y a partir de ahí le fueron encargando cada vez más cosas dentro de ese periódico, y el trabajo semanal con la serie de dramagramas fue una constante hasta el final de su vida. Él se implicaba mucho en lo que hacía, y obviamente sus vivencias de algún modo u otro se tienen que reflejar en su obra, ¿no? Porque él estaba presente en su obra, y desde luego sus ideas, ¿no? Sus ideas sorprendentes sobre diferentes situaciones de la vida quedan reflejadas como una forma de pensamiento muy único y muy especial, muy suyo, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de las personas que han visto dramagramas, la mayoría no han sido más que, no se han sentido más que atraídos por un solo dramagrama, que resonaba con su propia vivencia. Les estaba diciendo algo a nivel casi personal, a su vida, a su historia personal, ¿no? Por eso mucha gente le recordaba, cuando lo veía, que había visto un dramagrama y que ese dramagrama les había producido un impacto muy fuerte, ¿no?, en su vida. También había gente que adoraba toda su obra. Y también hubo muchas veces, me acuerdo de comentarios de que eso del dramagrama no se entendía nada,
que no tenía ningún sentido y que era una cosa que no lo entendían, vamos. Eso era muy común. Y en La Vanguardia, incluso a veces cuando cambiaban de director o en el magazine, por ejemplo, hubo intentos de despachar a mi padre para poner otra cosa, porque no le gustaba al director el trabajo de mi padre. Pero con el tiempo, desde luego, fue cada vez más entendido, poco a poco, las generaciones más jóvenes sobre todo, que trabajaba con emociones como el miedo o con lo absurdo, ¿no? Em, y, y fue entendiendo que a mucha gente le producía una incomodidad muy grande le podía producir emociones contradictorias, ¿no? Porque no se espera del humor que sea otra cosa que simplemente divertido. Una pequeña anécdota que simplemente te haga reír un rato y luego lo olvidas. Yo me olvido de los chistes, no sé por qué, y le pasa a mucha gente, pero no me olvido de los dramagramas, por ejemplo. Los tengo todos archivados en mi cabeza, porque me aportaron algo. Yo creo que lo que mi padre intentaba es, a través de la sonrisa, decir algo, ¿no? No pretendía hacer reír, sino hacer pensar en el fondo, o hacer comprender de otra forma lo que consideramos cotidiano, ¿no? Yo creo que su objetivo, en cierto modo, era romper con los esquemas mentales del público para que el público pudiera tener, por un momento, la mirada que pueda tener un niño, que es una mirada limpia y capaz de sorprenderse y emocionarse con las cosas, ¿no? Y entonces, creo que va un poco por ahí. Si surge la risa, es más que nada como producto del desconcierto y de la extrañeza que te da ver algo que considerabas absolutamente normal en un aspecto totalmente insospechado y raro, ¿no? Bueno, se me ocurre un dramagrama que fue de los primeros que él hizo, en el que aparece una gran escalera gigantesca y una chica que va subiendo a toda prisa la escalera y de vez en cuando va mirando para atrás y cada vez está más aterrorizada, hablando de terror. ¿Y qué ve detrás? Ve una figura, un hombre con un sombrero muy oscuro, con una gabardina, así tapado, y que la va persiguiendo, obviamente. Entonces cada vez va aún más rápido y jadeando hasta el final, y se da cuenta de que la escalera acaba en un rellano y no hay más escalera, solo hay abismo, ¿no? Entonces se gira, mira a este monstruo que se le va acercando, ya lo tiene encima, y este hombre se quita el sombrero, se quita las gafas y resulta ser un galán de película, ¿no? Entonces la película de terror termina siendo una película de amor porque bajan los dos, él la lleva en brazos por la escalera, ¿no? Hacia abajo. Recuerdo que una vez mi madre nos contó de niños que a mi padre, que en esa época era fotógrafo en Nueva York, él sacaba fotos de noche, le gustaba ir por la noche sacando fotografías de cosas especiales que veía por ahí, y entonces algunos amigos muy convencionales de mi madre le metieron miedo a mi madre diciéndole que mi padre que era un hombre muy raro porque salía por la noche y era un ser nocturno y tal. Y después resultó que nada que ver, que era un hombre muy casero y muy en sus cabales, ¿no? Era una persona muy pragmática también, tenía un lado muy realista y era un hombre de trato muy normal, ¿no? En el fondo era un proceso que lo vivía tan natural que era como respirar para él. Entonces, estoy convencido de que en las primeras veces que se propuso hacer un dramagrama, por ejemplo, tuvo que haber estado mucho tiempo delante del papel, pensando. Pero luego seguro que se formó una red neuronal en su cabeza que al final terminó siendo una autopista por la que fluía rápidamente la información y generaba ideas de una forma rápida y ágil, ¿no? Muy ágil, porque cada semana iba sacando una historia. A veces me acuerdo que a mi madre le decía, ¿y si se me acaban las ideas? ¿Qué hacemos? ¿De qué vivimos, ¿no? Con ese miedo? Entonces mi madre, recuerdo que le dijo, tú no eres un saco de ideas, eres una fuente.
Me acuerdo que mi padre sonrió, ¿no? Y es verdad, es sentir que la vida siempre te va a proporcionar inspiración y que de algún modo tú vas a poder plasmarla, ¿no? Más que nada es osar, tener la valentía de ponerse delante del papel en blanco y hacer aparecer algo que antes no existía, ¿no?